Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Aoristo09, un canal que más que respuestas va al encuentro de preguntas. Hoy día acerca de la información y en específico de la información falsa o fake news. Se dice en muchas ocasiones a través de los medios y de personeros políticos que hay noticias que son falsas, pero si atendemos a la palabra información desde su etimología, información significa sin forma. Es decir, que la información es un contenido que está ahí y que requiere de un continente para que adquiera la forma, la adopte y ésta la ejecute o la lleve a cabo. Si hay un medio o un personero político que habla de información falsa es porque esa información en realidad no es la oficial. Nuestra historiografía lineal no constata la realidad que tiende a ser, por decirlo de alguna manera, ortogonal o bastante más compleja de lo que consideramos, y no esa linealidad obtusa que se le pretende dar a través de la instrucción de los colegios, universidad, de los medios, etcétera. Porque siempre quedan baches que son para la gran mayoría incomprendidos porque realmente no le interesa. No le interesa porque esa linealidad es cómoda, tan cómoda, que alcanza un punto en que es incómoda. Por ejemplo, desde la oficialidad se habló tiempo atrás en mi país, nuestro país, Chile, en este país, Chile o a estas alturas Chilenistán, eh, se llegó a hablar de estallido social en donde se cruzaron varios factores bastante contradictorios entre sí que dieron cabida a que los mismos de siempre, la denominada casta política, los medios, pudieran ir moviendo al redil para hacerlo creer que hubo un estallido social espontáneo eh, que quería como solución una nueva constitución a una serie de problemáticas que rondaban y rondan aún en el aire. Pero esto de estallido espontáneo es desde ya una falsedad porque no hay nada que sea eh, espontáneo, algo que sea ex nihilo. Goethe, un autor alemán, acuñó el concepto de protoforma, es decir, algo que previamente se manifestaba como una vibración, como un silencio inicial, antes de hacerse carne o se manifestara como un evento. Esto pareciera ser de que se olvida. Todo comienza como potencia hasta hacerse acto. La música, antes de ser música, requiere de silencio para poder emerger.
Es más, la música junto con las notas también requiere de su silencio para que sea tal. Lo mismo sucede con la palabra. Lo mismo sucede con respecto al árbol, su semilla, que vendría a ser algo así como su silencio primigenio, antes de emerger como árbol. O usted mismo antes de ser, hubo un espermatozoide para que éste produjera una concepción en un óvulo y así pudiera generarse la vida. El vacío, el vacío del corazón es por donde pasa su contenido en este fuelle que es diástole y sístole, y no podríamos hablar de vacío propiamente tal. En el caso de un fuelle, por ejemplo, digámoslo así, un bandoneón, que es un instrumento musical, requiere de su vacío para poder tener el aire, para poder contenerlo y poder generar la música. No es que haya nada, es aire. Y el aire es un elemento y es desde ya un cuerpo. Lo mismo sucede con los pulmones. Cuando se habla de nada, esa nada no es una nada absoluta. Siempre hay algo que está aconteciendo que aunque no se vea a simple vista, está. Podría decirse de que la nada es la potencia primigenia de aquello a ejecutar. Se podría decir de que el vacío es la potencia que permite, por ejemplo, en nuestro caso, al ser, y que es ese vacío, aquel no ser. ¿Qué sería entonces del viajero sin su sombra, por ejemplo? Ese punto en donde hay un espacio, una oquedad o un surco, como dijera Gabriela Mistral en su poema El placer de servir, es donde se escurren todas las cosas para que sean manifiestas. Vivimos en una sociedad tan tremendamente materialista desde su ala eh, de izquierda, alcanzando el punto comunista, la dialéctica materialista, y por otro lado el capitalismo o lo que hemos alcanzado a conocer como tal, que es el, el neoliberalismo o el liberalismo, pero en buenas cuentas, dos caras de una misma moneda en que ambas representan eh, lo material, por lo material. Y de esto somos esclavos porque siempre el dinero es por lo que se trabaja, lo que se busca obtener. Volviendo a la temática que nos convoca, que es la información falsa, si tomamos en cuenta que todo es un paquete de datos, de data, todo es información, eh, sucede que una vez plasmada, deja de ser ya original, se subjetiviza aquello que antes
era objetivo y deja de serlo puesto que pasa por un sedazo en que cada cual da un detalle a algo que ya fue. Bajo el sol no hay nada nuevo, aunque no haya sido visto, eh, sucede que ya alguna vez ocurrió, ya fue. Lo mismo sucede con con lo que se le da el aspecto de sobrenatural. No es que sea sobrenatural, simplemente el hecho es que es menos corriente o menos habitual de lo que se está acostumbrado a ver. Las cosas existen cuando son nombradas, cuando son señaladas. Hoy en día, en estas últimas semanas, hemos visto cómo de manera simultánea han habido una serie de incendios que por lo general son provocados y no se dan de forma espontánea, como se dice que algo se incendió. No tan solo aquí en Chile, sino que también en Estados Unidos con lo que ocurrió con ese accidente, atentado o lo que sea, en Ohio con ese tren que transportaba no tan solo alimentos, sino que material eh, de alta peligrosidad que estalló y que provocó un gran accidente, que de manera simultánea hizo que los medios desviaran la atención hacia fenómenos de objetos voladores no identificados vistos en el cielo. ¿Qué está sucediendo allí? Y no tan solo en Estados Unidos, esto también se registra en Ucrania, en Uruguay, en varios lugares, a la vez, de manera ubicua. ¿Qué se está urdiendo? ¿Qué se está urdiendo? ¿Qué se quiere solapar? ¿O a qué nos estamos enfrentando? Volviendo, volviendo a la información falsa. ¿Es la información oficial la información real? ¿Es la información verdadera? ¿Es realmente la información que no es falsa? Hay un concepto muy denostado, principalmente por desconocimiento o ignorancia, que es la conspiración. Y conspiración no es nada más que una conversación, un diálogo que aspira a un objetivo. Toda conversación, en el fondo, aspira de manera tácita a un objetivo, sobre todo si ésta ocurre en un parlamento, en donde hay intereses en común. Todo esto que parece ser tan espontáneo, incluso para aquel que intuye de que algo extraño está sucediendo, es porque ya pasó. Es porque ya pasó. El ojo no constata de que las cosas cuando supuestamente van a ocurrir es porque ya ocurrieron. El plan
del mundialismo para una gobernanza global se ha ido urdiendo por décadas, siglos, y podría irse un poco más allá. Es cosa de revisar la información que hay en muchos libros de revisionismo en donde dan luces de algo que sucede, sin señalar aquí a un grupo u otro, pero que de todas maneras ha venido sucediendo por parte de una élite. La política no es tan solo política. En la política hay una naturaleza que trasciende lo meramente político, como, como es comprendido generalmente. Hay algo metafísico tras esto. Incluso en aquellos que podrían denominarse como comunistas, quienes son supuestamente ateos, hay algo de metafísico allí. Lo que rige en realidad no son las leyes, sino que la metafísica, el símbolo, tras las leyes. De esa manera se termina obedeciendo como masa, eh, se domestica al ganado humano, a ratos demasiado humano, puesto que en muchas ocasiones, bajo el imperio de los días y en la esclavitud al trabajo y a las cuentas y a las deudas, se deja de tomar en cuenta lo que se puede denominar como inútil, que es la contemplación, que es en buenos términos, la real educación, entendiendo que educación desde su etimología significa sacar al conductor de sí, educere, educere. Es decir, al momento de espiritualizar la materia. Mao escribió el libro de la contradicción, un libro que contenía una contradicción más grande porque señalaba todo como materialidad y no le daba el aspecto espiritual a aquello que aludía, pero que si se relee sin nombrarlo, lo nombraba. Se dio cuenta de que de una forma inconsciente, como se le denomina, o se le podría denominar supraconsciente, hay ciertas imágenes compartidas por todos de manera ubicua y extemporánea que las entendemos a un nivel más allá de la comprensión racional pura. Y también más allá de la comprensión emocional, puramente emocional, como hoy día sucede para controlar, para adoctrinar, para manejar, para manipular con respecto a ciertas situaciones. Sucede, por ejemplo, con los grupos que se les victimiza y que pueden hacer y deshacer solo por un hecho histórico que ya se pierde del tiempo y tienen que, de cierta manera, cobrar su parte por lo sufrido. Ese es el victimismo utilitario.
sucede con varios grupos, con varios ismos. Una especie de censura previa para no hablar de ciertas cosas, como decía el músico argentino Charly García. Porque mejor no hablar de ciertas cosas, decía él. Retomando, información sin forma. La forma es adoptada por el continente y luego que el continente está con su contenido, viene la manipulación. Viene la manipulación. Cuando se habla de información falsa, lo que realmente se está urdiendo es llevar a cabo alguna forma de censura, de clausura, para evitar que alguien señale lo que está ocurriendo. Porque puede suceder de que el menor error, ante el menor error, se recobre en la gran mayoría la memoria. ¿Por dónde pasa la memoria? ¿Por el cerebro? No necesariamente. Posiblemente por el corazón. Recuerdo, en su etimología, es ricorda. Volver a pasar por el corazón aquello que se sabe que no se sabe. Porque si en algún momento Sócrates, a través de Platón, dijo, solo sé que nada sé, tocaría hoy preguntarse, ¿qué no sabemos? ¿Qué sabemos? La información está ahí, está en los libros. Hoy en día la censura ocurre de manera contraria ante una industria que va tapando los clásicos, la literatura, los clásicos, la literatura anterior a esta, con literatura de mucho menor calidad, que no constata los distintos grados de lectura que existen. Porque la información alcanza un punto en que es de manera prosaica o directa, luego tiene otro aspecto que es de carácter más reflexivo, luego otro aspecto que podría denominársele simbólico, y luego otro que se podría agregar que es oracular. Pero ese entendimiento requiere de un conocimiento previo del símbolo, de la metafísica, para poderse entender. Todo es una información que contiene una información más. Sucede con la poesía, que dice que no dice y dice. Por ejemplo. Por eso sería interesante, más que información, más que detectar la información falsa, es comenzar a comprender y aprender
a través de aquello que puede resonar en nuestros corazones, que se puede sentir, que se puede intuir como información clave. Cada vez que es dicha una palabra en algún discurso, se utiliza alguna palabra que antes no hubiera hecho el mismo efecto. Pero hay palabras que mantienen una, comillas, especie de vibración en el aire que conviene recurrir a la búsqueda de su etimología más que de su significado para poder comprender ahí y entender de cómo va esto, cómo se va hilando esto. ¿Será acaso el acrónimo OVNI o UFO un botón de alarma cuando algo va mal? Bueno, esto es todo por hoy. Em, Suscríbase, es gratis. Comparta sus likes si es que algo pudo haber tomado de aquí. Haga sus comentarios, sus complementariedades y eso. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Chau, chau.